Floricanto.digital presenta. Pues ahí, miren, como son documentos ya muy antiguos, de hace 2000 años, pues hay que decir muchísimas cosas desde cualquier punto de vista, histórico, geográfico, espiritual, pastoral, o sea, muchas cosas hay que decir, porque son muchos años los que nos separan de la realidad histórica de las cartas. Pero pues vamos a tratar de decir algunas cosas más que yo considero más significativas. Ya últimamente, pues ya voy para 23 años de maestro en el seminario, y los últimos años siempre me han tocado las cartas católicas. Yo comencé dando Pentateuco, luego libros históricos, proféticos, evangelios, Juan, Pablo, y pues ya nada de eso, me quedaron solamente las cartas católicas. Y de hecho es el curso que en este momento estoy impartiendo en el seminario, las cartas católicas. Entonces, pues vamos a disfrutarlas, aunque es bien poquito. Y el padre Rogelio dijo que la carta a los hebreos, dijo, la dejamos por otro momento, que ya la está por leyendo, dijo. Pero ojalá quisiéramos un seminario sobre la carta a los hebreos. De las cartas de este último bloque de estudio de la Biblia, yo considero que el más significativo es la carta a los hebreos. Y el que más contenido teológico tiene, pues es la carta a los hebreos. Yo creo que valdría la pena un seminario exclusivo sobre carta a los hebreos. Pero bueno, ese es un buen deseo. Mientras llega eso, vamos a hablar entonces de las cartas católicas. Entonces voy a decir algunas generalidades sobre las cartas católicas. Como primer punto, después voy a hablar sobre los autores, después el ambiente general de las cartas, y voy a terminar con una situación de la iglesia de la segunda mitad del siglo I, porque es ahí donde nacieron las cartas católicas. Entonces, van a ser prácticamente 4 puntitos en los que vamos a platicar en esta ocasión. Primero, en el primer punto, las cartas católicas. Ya les digo el padre Rogelio, las cartas católicas se les llama así a la carta de Santiago, las 2 de Pedro, la de Judas y las 3 de Juan. Aunque por cuestión de estudio, las de Juan se estudian junto con el Evangelio y el Apocalipsis, por tener el mismo estilo literario y teológico. Se estudian juntas, o sea, las 3 de Juan no se estudian junto con las cartas católicas, sino más bien con el Corpus Johanneum. Pero, de todos modos tenemos que nombrarlas aquí en cuestión de método. Entonces, son poquitas cartas. Santiago, muy chiquito Santiago, las 2 de Pedro, muy chiquitas las cartas de Pedro. Judas no es ni un capítulo. Judas es una hojita, es un, ¿cómo le diríamos? La carta de Judas es un recado, es casi un aviso parroquial, ¿verdad? La carta de Judas es chiquita, es un panfleto, es algo muy chiquito. Y luego las 3 de Juan, que es la más grande, pues es la primera. La segunda y la tercera igual chiquitas, es un banner. Ay, se me fue la palabra, ¿cómo le llamamos a cuando damos una hojita así? Un aviso, un fascículo. Un volante. Un volante. Ya, ahí está, un volante. Que casi esas cartas son un volante. Tan chiquitas. Pero, sin embargo, desde la antigüedad fueron muy importantes por todo lo que contienen. Es un contenido altamente pastoral
y reflejan la situación de la iglesia en su segunda generación, como lo vamos a ver. Entonces, son cartas. Aquí viene lo importante. Son cartas de la segunda generación de cristianos. La segunda generación. ¿Por qué llamamos segunda generación? Se les dice segunda generación de cristianos a aquellos cristianos que no conocieron directamente a Jesús. Es decir, los que conocieron a Jesús directamente es la primera generación de cristianos. O sea, conocen a Jesús, lo siguen, Jesús muere crucificado y ahora se convierten en discípulos y testigos, discípulos y misioneros. Y entonces, una vez que estos discípulos de Jesús empiezan a morir, pues claro, ellos tienen, a su vez tienen sus discípulos que los empiezan a sustituir, y entonces empiezan ellos a ser líderes. Diríamos, los discípulos de los apóstoles de Jesús empiezan a tomar las riendas de la comunidad cristiana, y entonces a eso se le llama la segunda generación de cristianos. Los que no conocen a Jesús directamente, sino lo han conocido por el testimonio de aquellos que lo vieron. Esto va a ser muy importante. Dicen, nosotros lo vimos, o sea, dicen, nosotros damos testimonio que nosotros lo vimos, y entonces aquellos que lo oyen ya es la segunda generación. Históricamente, vamos a decir, temporalmente, pues los que conocieron a Jesús, vean, Jesús muere en el año 30, y hasta ahí, vamos a decir, termina el conocimiento físico de Jesús. ¿Cuántos años más viven aquellos que lo conocieron? Pues en promedio, otros 30 años, en promedio. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el promedio de mortalidad de las personas era a 50 años. 50 años. De tal manera que fíjense que los que estamos aquí, ya la inmensa mayoría tenemos más de 50 años y ya deberíamos estar muertos. Ya, solamente los que tienen menos de 50, ya todavía son de los que estuvieran vivos. Y más o menos alrededor del año 60, máximo 70, diríamos, está la segunda generación de cristianos, ya cuando ellos ejercen el liderazgo de la iglesia, vamos a decirlo de este modo. Antes de esta fecha, bueno, pues están todavía los discípulos de Jesús, los discípulos, es decir, Juan, Pedro, todos ellos todavía, vamos a decir, están con vida, y prácticamente es hasta la persecución de Nerón cuando los discípulos de Jesús los que lo conocieron empiezan ya a morir. Entonces, a partir de esa fecha en adelante empieza la segunda generación de cristianos, y es ahí, en esta segunda generación, donde van a nacer estas cartas. Por lo tanto, va a ser muy importante estas cartas porque reflejan el periodo inmediatamente posterior a lo que fueron los apóstoles. Es decir, época apostólica, segunda generación de cristianos. Bueno, quizá, dicen los especialistas que quizá la primera carta de Juan fue la primera en llamarse así, la primera de Juan. ¿Por qué? Porque es la que tiene más antigüedad con respecto a las otras. Entonces, quizá fue la primera en llamarse así, y de ahí se les dio después el nombre a las demás cartas. ¿Por qué se les llama católicas? Se les llama católicas porque no tienen un destinatario concreto. De aquí la diferencia con las cartas de Pablo. Ya ven que Pablo siempre
excepto la de los Efesios. La de los Efesios no tiene destinatario concreto, pero de allí el resto, todas las cartas de Pablo dicen: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la misericordia de Dios nuestro Padre, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica, etc. Entonces, estas cartas van dirigidas a una comunidad concreta o van dirigidas a una persona en concreto, como es el caso de Timoteo, de Tito y de Filemón. O sea, Pablo les escribe a ellos, pero de manera concreta. Pero las cartas católicas no tienen ningún destinatario concreto. La primera carta de Juan empieza: lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Y de ahí para adelante. Entonces, esta carta no tiene un destinatario concreto. Fíjense que en cambio las otras dos de Juan sí tienen. Las otras dos que vamos a ver en un ratito más sí tienen, pero los especialistas dicen que el fenómeno de encontrar una carta sin destinatario y después un grupito de cartas así, entonces es por eso, dicen, por lo cual se le llamó quizá a la primera de Juan, la primera que se le llamó católica. También contribuyó el tema a tratar. Hay dos temas que las cartas católicas van a tener muy, pero muy presentes, muy presentes. Y el primero de los temas es precisamente el retraso de la venida de Cristo. El retraso. ¿Por qué Cristo no viene en su segunda venida? ¿Por qué no llega? ¿Por qué? Si los cristianos de la primera generación predicaban el retorno de Jesús, y todos decían: bueno, si Jesús va a venir, pues ¿cuándo llega? Y Jesús no llega, y no llega, y pasa un día y otro, y no llega. Entonces, ¿cómo entender el retraso de la venida de Jesús? Y va a ser una respuesta que van a dar precisamente las cartas católicas. ¿Por qué Jesús no llega? ¿Por qué tarda en venir? Ya ven que este mismo problema le pasó a Pablo. Ya ven que San Pablo, caray, yo ya lo traían frito a San Pablo. ¿Cuándo llega Jesús? ¿Cuándo llega? Total, hasta que Jesús por fin les escribió a los tesalonicenses en primer lugar. Les dice: miren, no sabemos cuándo va a venir Jesús. Va a venir, pero no sabemos cuándo. Y les dice a los romanos, les dice: miren, no sabemos cuándo va a venir Jesús. Dice: pero mientras llega, pónganse a trabajar. Que Jesús nos encuentre trabajando cuando llegue. Dice: ¿por qué? Porque tanto esperaban la venida de Jesús los cristianos que decían: pues ¿para qué trabajamos si Jesús va a venir la semana que entra? ¿Para qué compramos una casa? ¿Para qué compramos un camello? Dice: ¿para qué sembramos? Si Jesús va a venir la semana que entra. Y resulta que no sembraban y se quedaban así, ¿no? Y ahora, ¿por qué no llega? Y San Pablo va a responder diciendo: miren, mientras Jesús llega, pónganse a trabajar. Es mejor que cuando Él venga nos encuentre trabajando y no de flojos. Y luego dijo, también le dice Pablo, dice: y aquel que no trabaje, no que coma. tampoco coma. Dice: ¿por qué? Porque no trabajan por esperar la venida de Jesús. Dice: y además se andan metiendo en todo. Entonces, una persona floja, miren, anda como mariposa, de casa en casa. Y así andaban algunos cristianos. Y por eso le dice Pablo: pónganse a trabajar ya. ¿Ven? Entonces ese va a ser un tema, el retraso. Y otro tema que van a abordar las cartas católicas va a ser precisamente toda la influencia de los gnósticos, el gnosticismo. Voy a volver sobre
sobre este ambiente, cuando hable del ambiente de la iglesia más adelantito, pero los gnósticos, o sea, como doctrina filosófica griega, los gnósticos tuvieron mucha influencia en la iglesia de la segunda generación de cristianos, mucha. Luego, repito, lo vamos a ver más adelante, con los gnósticos. Y entonces esos dos temas van a estar muy frescos en la segunda mitad del primer siglo. Y entonces, pues eso va a ser lo que va a darle una fisonomía muy, muy particular a las cartas católicas. Ya en el siglo segundo, ya se les llama cartas catholicae, es decir, cartas católicas, catholicae. Entonces se empieza a usar este término catholicae. ¿Qué cosa quiere decir catholicae? Universal. Es decir, un seguidor de Jesús se caracterizaba por ser parte de una iglesia católica, es decir, una iglesia universal. Una iglesia, ¿por qué universal? Porque no tiene fronteras de nación. Una iglesia católica en el sentido de que son bienvenidos a su seno todos. Ya ven que San Pablo decía, sea griego o judío, libre o esclavo, dice, todos son bienvenidos a la iglesia. Entonces, una iglesia católica en cuanto a su pensamiento. Ya ven que los judíos, ellos su gueto, así, se encerraban así, muy chiquitos los judíos. Los romanos, ya ven que los romanos tienen una mente muy universal. De hecho, los romanos cuando iban a un pueblo lo conquistaban, pues ya ven que el centro era totalmente teocéntrico. Y entonces decían, los romanos decían, ay, pero mira, aquí ellos tienen este Dios, ese no lo tenemos nosotros. Pues lo adoptamos ese Dios de este pueblo. ¿Para qué? Para que este pueblo no se sienta extraño de ser parte del Imperio Romano. Lo adoptaban. Y por eso los romanos tenían un panteón de dioses tan grande. Entonces los cristianos, ellos se sintieron muy bien con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano estaba muy abierto. Y entonces el cristiano católico estaba muy abierto también a todo el pensamiento de todas las naciones. Entonces, ya en el siglo II empieza a utilizarse el término católico. Y a estas cartas, a este grupito de cartas, se le llama cartas católicas. Ya desde el siglo II se le llama cartas católicas. ¿Por qué? Porque están dirigidas a la colectividad de cristianos, no están dirigidas a un grupo concreto como es Roma, Corinto, Colosas, Filipo, no, sino que están a todo el grupo, a todas las naciones, a todos ellos. Están precisamente abiertas estas cartas. Por eso, así están. Eusebio de Cesarea, ya ven que fue un grande historiador de la antigüedad. Él fue prácticamente el primer historiador de la iglesia, Eusebio de Cesarea. Él ya en su historia eclesiástica, que así lo llama, historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea ya las llama cartas canónicas. Cartas canónicas. ¿Qué cosa quiere decir canónico? Canónico viene de canon, y canon viene precisamente medida. Es decir, son las cartas que dan la medida de la iglesia, que están de acuerdo al canon de la iglesia. Es decir, son cartas que sin ningún problema se pueden aceptar, que sin ningún problema se pueden adoptar. Entonces, él las llama cartas canónicas, o también las llama cartas universales. Cartas universales o católicas, pues, ¿no? Ya ven que católico es universal. Universales, o también él las llama cartas generales. Es decir,
Ahora imagínense, Eusebio de Cesarea, caray, no, pues Eusebio, pues es Eusebio, ¿no? Ya ven que Eusebio, él se le llama Eusebio de Cesarea porque prácticamente él puso su sede en Cesarea Marítima y de él desde allí prácticamente gobernó esta parte de la iglesia, y entonces él escribió pues este libro que se llama Historia Eclesiástica, y entonces él así llama a las cartas católicas, las llama universales, generales o canónicas. Se dirigen a una comunidad o a una persona. Se dirigen a una comunidad o a una persona las cartas paulinas. Pero las cartas católicas son así universales. En el concilio de la Odisea, en el 360, nuevamente en el concilio, pero fíjense, ya en el concilio aparece el nombre de cartas católicas. A este grupo de cartas ya se les llama cartas católicas. 360. Es decir, que poco a poquito en la iglesia va creciendo la conciencia y va creciendo la tradición de este grupo de cartas, llamarlas católicas. Pero ya desde el siglo II, caray, si ya tenemos desde el siglo II, imagínense, o sea, una tradición constante. En resumidas cuentas, diríamos que las cartas católicas, prácticamente desde el inicio, los cristianos tuvieron esta conciencia de llamarlas así, cartas católicas, cartas universales, en el sentido que están dirigidas no a una comunidad, sino a una colectividad más grande. Bueno, entonces, ahí vamos. En segundo lugar, voy a decir una palabrita acerca de los autores. El autor. Bueno, las cartas de Pablo, vamos a hacer vean ahí la carta a los Romanos para ver el estilo. Carta a los Romanos 1:1. Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras sagradas acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe, a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que estáis en Roma. Entonces, ese es el estilo de Pablo. Y así podemos ver cada una de sus cartas. Vean ustedes, por ejemplo, ahora la Corintios 1:1. Primera Corintios 1:1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y así sucesivamente, todas las cartas de Pablo tienen un destinatario. Que es una comunidad, pero también Pablo escribe a tres personajes en particular, como son Timoteo, Tito y Filemón. Vean 1 Timoteo 1:1. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo. Y luego le escribe también a Tito y hace exactamente lo mismo.
Tito 1:1. Bueno, después de una larguísima introducción, ¿verdad? Pero ese es el estilo de Pablo. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los escogidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad, con la esperanza de vida eterna prometida desde toda la eternidad por Dios, que no miente y que en el tiempo oportuno ha manifestado su palabra por la predicación a mí encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo según la fe común. A Tito. Ya ven estas introducciones largas de Pablo, que hasta uno se le acaba el aire, ¿verdad? Pero sin embargo ese es el estilo de Pablo, pero siempre es una introducción un poquito larguita y siempre dice a quién va dirigida. Y por último Filemón, dice Filemón 1:1, Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón, a la hermana Afia, a nuestro compañero de armas Arquipo, y a la iglesia de tu casa. ¿Por qué esta expresión tan bonita? Bueno, dice, la iglesia de tu casa. Es que, miren, en la antigüedad, una vez que Pablo decidió separar a los cristianos de la sinagoga, entonces los cristianos no tienen lugar donde reunirse, entonces se reúnen en las casas. Y los cristianos más pudientes prestan sus casas para que se reúna allí la iglesia. Yo me imagino todavía, hace unos años, vi que, por ejemplo, me tocó ir a San Luis Potosí, y en una colonia de esas fufurufas, ¿verdad? Pues no había iglesia. Y entonces un cristiano de ahí prestaba su garage, sacaba su carro y ahí en el garage se celebraba la misa. El garage y el jardín, ¿verdad? Allí era la misa. Y por eso Timoteo ahora le dice a Filemón, la iglesia que se reúne en tu casa. Seguramente Filemón estaba presudo. Y entonces él prestaba su casa para que ahí se reunieran los cristianos el domingo para poder celebrar la misa. Digo que ya ven que los católicos no tenemos pero ningún obstáculo en ese sentido. Se puede celebrar en el garage, en el camellón. Yo conozco aquí en Querétaro, en una colonia donde no tienen iglesia, la misa la celebran en el camellón. ¿Ah? En el campo, allá en los ranchos, abajo de un guisache, de un nopal. Pues, sin ningún problema. Nada más dicen, haz un lado las espinas y es todo. Ahí entonces, precisamente es el cielo el que nos sirve de techo. Bueno, entonces ese es el estilo de Pablo. Ahora fíjense que todavía sí, el estilo de Pablo. Entonces estas cartas están pues escritas por Pablo, pero hay como, vamos a decir, como varios modos en los cuales Pablo él escribe sus cartas y sin embargo Pablo sigue siendo el autor de ellas. Hay cartas que Pablo las escribe de puño y letra, puño y letra. Puño y letra. Y dice Pablo, esto lo firmo de puño y letra. Entonces él escribió la carta. Hay otras cartas que Pablo dicta, es decir, algunos de los escribanos que están ahí con él, el Pablo les dicta la carta. ¿Y Pablo es el autor? Sí. Aunque él no la escriba de puño y letra, pero él la dicta. Y hay otras cartas que Pablo las encarga a alguno de sus colaboradores. Es decir, lo que voy a decir ahora, eso no hay ninguna referencia bíblica, pero Pablo bien pudiera haber encargado a Timoteo o a Tito o al mismo Lucas
o alguno de ellos pudo haberles encargado, decirle, mira, necesito escribir una carta a Tesalónica, con este y estos temas, así que sí, mira, yo tengo que ir a ver una familia por allá, ¿verdad? Entonces te le encargo que le vayas a dar una avanzadita. Y sin embargo, las cartas, vamos a decir, están bajo la autoridad de Pablo y se le considera a él como un autor genuino. Entonces, como que hay tres modalidades, de puño y letra, una carta dictada y una carta encomendada, pero todas ellas siguen siendo cartas paulinas. Cambia en lo que se refiere a las cartas católicas, cambia. En las cartas católicas, vamos a decir desde luego una palabrita sobre los autores, pero fíjense, aquí hay un fenómeno muy interesante en la Biblia que se llama el fenómeno de la sinonimia. Sinonimia. Sin significa con. Nónimo viene de nombre. Entonces el fenómeno de la sinonimia consiste en que una carta, un escrito, se hace y se pone bajo la autoridad de alguien que tiene autoridad. Ese es el fenómeno de la sinonimia. Es decir, ahora a propósito de las cartas católicas, es decir, un cristiano tal pudo haber escrito una carta y ponerla bajo la autoridad de uno de los apóstoles. ¿Para qué? Para que esta carta tenga fuerza. ¿Por qué? Porque si un cristiano la escribe, ¿quién conoce a ese cristiano? Y sin embargo, si este cristiano escribe la carta y dice, la pone bajo la autoridad de Pedro, no, pues ¿quién se le va a poner las patadas a Pedro, no? Pues no. Pero sin embargo, si es un catequista de alguna comunidad, pues le falta pues esa autoridad moral frente a toda la asamblea y diríamos frente a la Iglesia Universal. Entonces, tratándose de las cartas católicas, este fenómeno es muy probable o altamente probable. Es decir, que los autores de las cartas católicas son catequistas, son líderes de la comunidad o de alguna de las comunidades que ven la necesidad de escribir, de dirigir a la comunidad y sin embargo su escrito lo ponen bajo la figura de uno de los apóstoles de Jesús para darle fuerza y contundencia a su escrito. ¿Y quién les autoriza? Ellos solitos. Puede ser algún discípulo de alguno de los de alguno de los discípulos, ¿no? Ya ven que gracias a Dios hace 2000 años no había problemas por la autoría, Los derechos de autor, y ni se podía demandar a nadie, ¿no? Entonces ellos sin ningún problema. ¿Quién les autoriza? La necesidad pastoral de dirigir a una comunidad. Punto. Ajá. Bueno, entonces, ahí tenemos pues este fenómeno de las cartas católicas. Ahora vamos a ver lo que se refiere pues ya en lo concreto a los autores. Vamos a ver la carta de Santiago 1:1. Y ahí vamos a ver dos cosas: el autor, y vamos a ver a quién está dirigida esa ¿a quién está dirigida esa carta? Muy bien.
Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Santiago, pero fíjense, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así se autonombra el autor. ¿Es Santiago el discípulo del Señor Jesús? No está del todo claro. Parece más bien un fenómeno de sinonimia. Pero sin embargo, esto no le resta ningún mérito a su autoría y no le resta ninguna palabra de que sea una palabra inspirada. Ahora, dice: saluda a las 12 tribus de la dispersión. A las 12 tribus de la dispersión. Entonces estamos hablando de la diáspora. De la diáspora. No estamos hablando de una comunidad en concreto, sino estamos hablando de la diáspora. Y las 12 tribus, acuérdense que el número 12 significa pueblo de Dios. Entonces, cuando decimos que está dirigido a las 12 tribus, es decir, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que está disperso, que está en la dispersión. Bueno, entonces ese es con respecto a Santiago. Entonces aquí confirmamos dos cosas: el autor, y confirmamos que está dirigido a las 12 tribus, no a una comunidad en concreta, es decir, una carta católica. Luego después vamos a la primera de Pedro, ahí siguiendo incluso siguiendo el orden. Primero de Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con sangre, a vosotros gracia y paz abundantes. Pedro, autor, dice que es Pedro, y a los que viven como extranjeros en la dispersión. Y fíjense, dice, empieza Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, todos esos lugares, es prácticamente todo el Asia Menor. Es decir, todo lo que es Siria, Damasco y todo lo que es prácticamente todas las regiones de lo que actualmente es Turquía. Empezando por el Ponto, Galacia, Bitinia, etc. Entonces, es una zona muy, muy grande. Por eso, una carta católica. La segunda de Pedro. La segunda de Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Quiénes son? Lo saben. Es todo bautizado. Dice: a los que por justicia de nuestro Dios tienen una fe tan preciosa como la nuestra. Pues es decir, todos los que han creído en Jesús y están bautizados. Ahora fíjense qué curioso. Aquí dice Simón Pedro, y la primera carta no dice así, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces pareciera que es diferente mano, diferente autor, porque si fuera el mismo, se hubiera llamado del mismo modo.
Uno dice Pedro y otro dice Simón Pedro. O sea, todos esos fenómenos son realmente interesantes y muy dignos de tenerse en cuenta. Bueno, vamos ahora a la carta de Juan, que ya ven que les decía que esta carta posiblemente fue la primera carta que se le dio el título de universal, de católica. Fíjense cómo empieza esta carta. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocamos con nuestras manos acerca de la palabra de vida. No dice ni quién escribe ni a quién va dirigida. ¿Qué cosa es? Pues carta universal. Universal completamente. La segunda de Juan. Fíjense la segunda de Juan. Dice, el presbítero, la palabra anciano, pues, ¿no? El anciano, a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quién es la señora elegida? Pues la iglesia. La señora elegida y a sus hijos. ¿Cuáles hijos? Por lo que se han bautizado. Carta católica. Ahora, presbítero. Dice el presbítero, es un título totalmente universal. ¿Cuál presbítero? ¿No se está refiriendo a él mismo? Pues sí, pero ¿quién? Sí, me dice yo Juan. Bueno. Sí. Nosotros decimos que Juan. ¿Por qué decimos que Juan? Por el contexto de la carta, por la temática que trata y por el vocabulario. Por eso decimos. Bueno, tercera carta de Juan. Dice, el presbítero al querido Gallo, a quien amo según la verdad, pido, querido, en mis oraciones que vayas bien en todo como va bien tu alma y que goces de salud. Aquí otra vez el presbítero. El presbítero. ¿Quién es el presbítero? Sabe. Pues es un título universal que se daba a todos los dirigentes de la iglesia. El presbítero. Al querido Gallo. Gallo, nomás que es con Y, ¿no? No es con doble L, porque si no, decir, ¿cómo que le escribe al gallo? Dice. Entonces, gallo es un nombre propio y es un nombre griego muy común en la época. Decir gallo hace 2000 años es como decir ahora Juan Francisco. Entonces era un nombre muy común. Al querido Gallo. Bueno, entonces son las cartas y como hemos visto, cada una de las cartas más bien conserva este tono de universalidad, conserva este tono de católique. Y por eso, vamos a decir, desde un mero principio, los llamamos nosotros cartas católicas. ¿Ya? Y hasta ahorita lo hemos corroborado de una manera literaria, que en su propio título, con su propia escritura, es una carta católica, es una carta dirigida a la comunidad. Y católica, no solamente a quién está dirigida, sino católica por el contenido de la carta y por la actitud de la carta, que es la apertura a todo el ambiente que se vive en este momento. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Porque ya voy a acabar.
Sí. En los textos, el término que yo he leído es pseudoepigrafía, ¿es lo mismo que la sinonimia o si tiene alguna diferencia? Sí, es o la pseudoepigrafía, sí. Sí. Es sinónimo. Sí. Gracias. O también se le llama pseudoepigrafía. Pseudo quiere decir como Falso. segundo escondido, epígrafo, pues escritura, ¿no? La pseudoepigrafía. Pero algo más. ¿Clarito? Clarísimo. Como el agua del río de Querétaro, Igualito. más o menos así. Más o menos. Sí, más o menos, pero un poquito más clarita, ¿verdad? Como la Bonafón. Bueno. Bien, voy a introducir ahorita el otro temita que vamos a ver, que es el ambiente. El ambiente general de la segunda generación de cristianos, es decir, aproximadamente del año 50 al año 100, ¿cuál es el ambiente que se vive para poder meter allí las cartas católicas? Aproximadamente del 50 al 100. Bueno, miren, voy a decir algunas cosas que yo considero interesantes, ¿no? Todavía del año 50 al año 100 tenemos una grande, pero grande influencia de la cultura griega. De la cultura griega. Vamos a decir, bueno, es que ya Roma prácticamente en el 50 después de Cristo, Roma es una potencia, ¿sí? Es una potencia militar, económica y administrativa. Pero hablando de cultura, o sea, es la cultura griega. ¿Por qué? Porque los romanos, ellos chuparon, asimilaron toda la cultura griega, toda. Nada más le dieron su chanflecito, o sea, normal, ¿no? O sea, si yo asimilo toda la cultura de un pueblo, pues, o sea, es toda la cultura, pero pues, por la idiosincrasia propia, pues uno le da un chanflecito. De hecho, lo que nosotros vivimos ahora, lo que le decimos la famosa fuga de cerebros, en la época romana esto era una realidad completa. Es decir, que los romanos iban a Atenas y se traían no solamente obras, sino se traían artistas, todos los artistas, matemáticos, filósofos y todos decían, no, pues mejor en Roma, ¿no? Allá te pegamos mejor. Y la gente decía, pues sí, pues mejor en Roma. Entonces, repito, vivimos una cultura griega en todo su empuje. Aunque no se habla griego en Roma, se habla latín, pero sin embargo, la cultura griega totalmente presente. Totalmente presente. De hecho, ya ven que fue lo que hicieron los romanos. Adoptaron los mismos dioses, con las mismas características de los griegos, nada más le cambiaron de nombre. Júpiter igual a Zeus. Y así, cada uno de los dioses tenía su correspondiente griego y con su propio mito, con los mismos mitos. Igual. Todavía ya ven que en Roma todavía está en pie un templo famosísimo que es el Panteón. El Panteón. Y así, y se llama en griego Panteón. Y Panteón en griego quiere decir pan, todo, teos, Dios. Era un templo dedicado a todos los dioses, todos. Y decía, bueno, aquí cada dios tiene su propio templo, dice,
Pero si hubiera algún Dios que no tiene templo, aquí lo puedes adorar. Aquí lo puedes venerar en el panteón. Así como, ya ven que cuando Pablo fue a Atenas, San Pablo fue a Atenas y dice que andaba recorriendo, ¿no? Y encontró un monumento. Encontró un monumento y que decía al Dios desconocido. Dice, por si se nos escapara algún Dios, pues ya aquí hay un lugar donde ponerlo. Y entonces dice, por si alguien de los que están aquí en el mercado no encuentra un lugar como representar a su Dios, aquí hay un lugar. Entonces, el agnosto toteo, decían los griegos, ¿no? Al Dios desconocido. Y los romanos decían el panteón. Entonces, la cultura griega en Roma está más que presente. Aunque estamos en Roma, pero allí. Los filósofos griegos, todas las corrientes filosóficas griegas han hecho un hondo orificio dentro de la sociedad romana. Y en las filosofías griegas, ¿verdad? Como son los gnósticos, el estoicismo, todos estos, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaban estos filósofos, pero que decían el máximo de dolor con el mínimo de dolor con el máximo de placer, como una filosofía. El hedonismo, el hedonismo. Entonces, todas estas corrientes filosóficas griegas están presentes en Roma, y no solamente en Roma, sino en el Imperio Romano. Ya ven que Alejandro Magno, él se dedicó precisamente a difundir la cultura griega por todo el imperio que él iba conquistando. Entonces, llegan los romanos, toman el imperio griego y lo toman con toda su cultura. Entonces, están bien imbuidos. El politeísmo. El politeísmo griego está muy, pero muy presente en Roma. Lo que les decía hace un ratito, solamente cambiaron el nombre de los dioses, pero son los mismos dioses, con los mismos atributos, con las mismas carencias. Que digo, yo no sé los griegos cómo querían tanto a Zeus. Si Zeus, caray, era un dios, pero bien traicionero, bien depravado sexualmente. Y sin embargo, los griegos lo querían muchísimo. Era el padre de los dioses. Pero bueno, allí ya está la mitología, está muy emocionante, ¿no? Para entender precisamente toda la parte antropológica. Pero bueno, entonces las mitologías griegas son las mismas mitologías romanas. Y están pues realmente muy presentes todas estas mitologías allí. Zeus como padre de los dioses, Júpiter como padre de los dioses. Entonces prácticamente viene siendo lo mismo. Tenemos un imperio romano militarizado. O sea, Roma, ¿cómo mantiene su poder en el mundo? Por medio de la guerra. Y de hecho, los romanos, ellos aportaron muchas cosas a la humanidad, muchas cosas, tanto positivas como negativas. Fíjense, yo pensaba que el imperio más importante que había habido a lo largo de la humanidad que había sido Egipto, porque Egipto duró más de 8.000 años en pie. Así como imperio, como centro cultural. Yo pensaba que Egipto precisamente había sido así, pero sin embargo los estudiosos dicen que no. Dicen que el imperio que más ha impactado al mundo, todavía hasta hoy día, ha sido el Imperio Romano. Que más ha impactado.
Entonces, Roma ¿cómo mantuvo su poder y su influencia a nivel mundial? Pues Roma lo mantuvo gracias a la guerra. Y los romanos se hicieron pues maestros, realmente maestros de la guerra. Vean ustedes bueno, es que hoy ahora ya hay muchas cosas en la internet. Pero vean ustedes, hay un documental que se llama La Falange Griega, donde explican allí cómo los griegos, ellos lograron revolucionar la guerra por medio de la falange. Y los romanos, ¿cómo heredaron todo? Entonces, ellos perfeccionaron precisamente esta formación militar. Y los romanos era realmente un miedo que se le tenía a los romanos, pero tremendo. Porque los romanos, se dice que los romanos en unas cuantas horas barrían ejércitos completos, gracias a la disciplina militar, Y ya ven que los romanos tenían sus tamborcitos, ¿no? Por medio de los tambores y el uso de los clarinetes, ellos les iban marcando el ritmo y el paso en la guerra. Me recuerdo mucho también la guerra de las Termópilas. La guerra de las Termópilas, vean también ese documental que se llama así, La Guerra de las Termópilas, que fueron precisamente los espartanos en contra del imperio persa. Fíjense nada más, se me fue cómo se llamaba, Leónidas, el famoso Leónidas. Leónidas llevaba 300 soldados contra más de 40,000 soldados persas. 300 soldados. Y ellos pelearon prácticamente en la batalla de las Termópilas. Y dice que Leónidas decía, después de 3-4 días de guerra, decía, ¿cómo lamento? Decía, que los persas traigan mucha gente, pero ningún soldado. Porque los espartanos estaban precisamente educados para ser soldados de guerra, y 300 soldados resistieron realmente a un ejército bastante complejo. Finalmente los mataron a los 300 soldados, ¿no? Pero vean ese también documental que está realmente muy interesante, vean, con respecto a la guerra. Pero cuando los romanos llegan a tomar, porque quien sustituyó a los griegos en la cuestión militar fueron los romanos. Ellos perfeccionaron el arte de la guerra, y así lo llamaban el arte de la guerra. Las mujeres decían, queremos tener muchos hijos para tener soldados para la guerra y así poder conquistar el mundo. Así de que un niño nacía pensando que iba a ser soldado. Entonces ellos perfeccionaron el arte de la guerra, y acuérdense que el instrumento por el cual mantuvieron el miedo en todo el imperio fue precisamente la cruz. La cruz era el tormento más duro que los romanos infligían a sus enemigos. También vean, hay una película, bueno, sobre todo ahí al principio de la película Rey de Reyes, es una película precisamente sobre Jesús. Allí al inicio luego aparece el arte de la guerra de Roma. Cuando hay alguna cosa, luego se suena el clarinete, se suena la trompeta, y los soldados inmediatamente acuden y ya saben cómo formarse, ya saben cómo disponerse, ya saben cómo marchar para la guerra. Entonces Roma, realmente ellos perfeccionaron el arte de la guerra, y eso fue lo que les dio una grande presencia en todo el mundo antiguo. Y
Y estamos nosotros prácticamente en el año 50 después de Cristo, cuando Roma está en su pleno apogeo militar. Pleno apogeo militar. Están en el año 50, prácticamente, ya ven que acaba de pasar el siglo de César Augusto, que fue un periodo bastante pacífico, pocas guerras, pero después vino precisamente Nerón, y vino Galba, y vino Domiciano, y empezaron las conquistas de todo el mundo, de todo el mundo conocido, y realmente la guerra se convirtió en un arte, el arte de la guerra. Entonces estamos en un mundo bastante militarizado, con todo lo que trae de consecuencia de la guerra, que es precisamente el temor. Y ya la guerra, pues, ¿quién se le va a poder enfrentar a Roma como ejército? No hay. Entonces, ¿qué hay en el mundo? Lo que se le llama las famosas guerrillas. Guerrillas que son células militares que ocasionalmente se enfrentan de una manera casi clandestina para poder enfrentarse con Roma. Es como si dijéramos ahorita, hay una célula que hace un ataque y después desaparecen. ¿Dónde están? Así es como atacan. O sea, los romanos, ¿a quién se le enfrentan? ¿A quién? ¿Con qué ejército? Pues no hay. Y de repente da otro ataque ya en San Juan del Río. Matan 20 soldados romanos, pero ¿quién? Pues a base de células militares. ¿Por qué? Pues porque no hay un ejército que pueda enfrentarse con Roma. Entonces, todo el Imperio Romano prácticamente está militarizado. Y ya ven que prácticamente la gente grande de Roma es el que es buen soldado. El que hace conquistas para Roma, ese es el que tiene mayores honores. Y no, hombre, imagínense ustedes, llegar de una batalla, de una conquista, llegar a Roma, entrar por la vía sagrada. Entraban por la vía sacra, llegaban hasta el Monte Capitolino, donde estaba la cabeza del imperio, el Monte Capitolino, y allí lo recibía precisamente el emperador. Después de que atravesaban toda la calle donde estaban todos los templos dedicados a los dioses. No, o sea, era un momento de gloria. Realmente, vean ustedes las películas que hablan de estas entradas triunfales que hacían los ejércitos a Roma. Bueno, vean ustedes el Quo Vadis, el manto sagrado, incluso el gladiador y todos ellos, que hablan precisamente de este mundo romano, cómo se movía. De hecho, fíjense que una de las tácticas militares de Roma era, atacar a un pueblo, a una ciudad, los atacaban. Y claro, en la guerra pues no era mucha gente, y entonces vamos a decir como que la estacada final es matar al rey, y sin embargo Roma no los mataba, lo tomaban prisionero y se lo llevaban a Roma, y entonces en Roma le daban un paseo por Roma y le decían, mira, este es Roma, mira, este es el templo de Venus, este es el de Júpiter, este es el de Juno, este es acá. Le decían, mira, aquí está la curia romana, aquí se hacen las leyes, etcétera, etcétera. Y le decían, mira, aquí te vamos a llevar esta bodega, mira, está llena de puros escudos y espadas. Y al final le decían, oye, ¿tú quieres ser amigo de Roma o enemigo de Roma? ¿Quieres enfrentarte a nosotros o quieres ser nuestro amigo? No, pues su amigo. Ah, bueno, entonces regrésate a tu pueblo. Mira, no se te olviden los impuestos para Roma, y no se te vaya a ocurrir hacer una rebelión contra Roma, porque, mira, aquí están todos estos escudos, y ves todo este ejército que está aquí formado, eso está contra ti y contra tu pueblo. Dice, no, pues mejor sí colaboramos. Mejor sí colaboramos con Roma. Y
dice, y si eres nuestro amigo, entonces vas a gozar de los beneficios de Roma. Pero si eres nuestro enemigo, gozarás entonces del castigo de Roma. Bueno, entonces es el Imperio Romano. Ahora, en este Imperio Romano tenemos una religión nueva que se llama cristianismo. Una religión nueva que va naciendo, va prácticamente naciendo el cristianismo en Roma. De hecho, los romanos, como Jesús había sido judío, ellos decían que el cristianismo era una rama del judaísmo. Y se confundía muchísimo el cristianismo con el judaísmo. Y los judíos decían, no, nosotros ser cristianos no. Y los cristianos decían, no, nosotros ser judíos tampoco. Y entonces Roma fue entendiendo prácticamente que el cristianismo era una religión aparte del judaísmo, que sí había nacido en la cuna del judaísmo, pero que era muy distinto de los judíos. Pero en un principio costó mucho trabajo poder identificar a un grupo y otro. Entonces, el cristianismo va naciendo y va creciendo en el Imperio Romano. Y fíjense que el cristianismo tuvo tuvo muchas cosas que le dieron una grande cabida en el Imperio Romano. En primer lugar, esta palabrita que ya se hizo para nosotros muy famosa, católique. O sea, el cristiano es católico, es decir, él puede sentarse a platicar contigo, él puede sentarse a comerciar contigo. El católico, aunque tiene otro Dios, aunque tiene otra creencia, sin embargo, el católico puede dialogar y hablar contigo. Ese es por un lado. El católico te invita a ser parte de su grupo. No tiene, vamos a decirlo, asco de ningún tipo de persona. Desde un esclavo hasta un magistrado. Desde un campesino hasta una persona profesional. O sea, el cristianismo, vamos a decir, no tiene barrera, es universal. Y por otro lado, ¿verdad? También el grande acierto del cristianismo fue que en este mundo romano, desde el punto de vista religioso, nosotros estábamos viviendo con el Imperio Romano una religión demasiado ritualista. Y no solamente, bueno, Roma es la que llena prácticamente el Imperio Romano. Y entonces la religión romana es una religión altamente ritualista. Y entonces el ritualismo lo que hace es vaciar de sentido y vaciar de espíritu y vaciar de algo interior. Y entonces, ¿qué se hace en Roma? En Roma se dice, mira, tú quieres que los dioses te bendigan, ofréceles un sacrificio. ¿No te bendicen? Pues otro. ¿No estás contento? Otro. Pero la religión es de rito. La religión prácticamente, la religión romana, no toca el interior de la persona. Es decir, tú puedes seguir viviendo como a ti se te antoje. Ofrécele un sacrificio a los dioses y con eso los dioses están contentos. Entonces la religión no toca el corazón del hombre. Y por lo tanto, la gente está cansada, hastiada de vivir un gran ritualismo porque no le toca su corazón. Llega el cristianismo y el cristianismo te ofrece una experiencia mística, religiosa, donde sí te toca el corazón. Donde el cristianismo sí le da sentido a la vida y el cristianismo sí responde a las inquietudes de vida de la gente. ¿Qué pasó en el Imperio Romano? Que inmediatamente la gente, cuando ve una respuesta
antropológica, psicológica y espiritual en el cristianismo, inmediatamente dicen, yo me adhiero a este grupo. Y dejo la religión romana. ¿Por qué? Porque esta religión romana a mí no me soluciona mi problema espiritual, no me soluciona mi problema antropológico, no me soluciona mi problema moral, no me lo soluciona. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, entonces nos unimos al cristianismo. Y entonces, este cristianismo, aunque empezó de una manera muy incipiente, muy incipiente, fíjense que en Roma y en general en el Imperio Romano, el cristianismo tuvo mucha aceptación entre los campesinos y los esclavos. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo le dice a las personas, le dice, mira, es que tú eres hijo de Dios y tú tienes el mismo valor que el que tiene mucho dinero. Y le dice, y el amo no vale más que el esclavo. Y entonces el cristianismo les dice, ustedes tienen una alta dignidad y todos somos iguales delante de Dios. Lo que nos hace diferentes es el dinero o es la posición social que ocupamos. Dice, pero nosotros tenemos la misma dignidad. Entonces, imagínate, en una sociedad romana donde el esclavo es una cosa, es un animal de trabajo, donde no tiene dignidad y donde no tiene derechos, de repente llega el cristianismo y le dice, es que tú tienes derechos porque eres hijo de Dios y tú vales porque eres hijo de Dios. Entonces los campesinos dicen, yo me voy para acá. ¿Por qué? Porque ahí sí me valoran como persona. Y aquí soy un animal de carga y aquí soy una persona. Los esclavos dicen, aquí me esclavizan y acá me dicen que soy un hombre libre. Dice, por lo tanto, entonces yo me voy precisamente al cristianismo. Y entonces el cristianismo empezó a tener, pero muchísima simpatía en el mundo romano. ¿Por qué? Porque ciertamente el cristianismo significó una revolución social. Y es una verdadera revolución social. Y claro, esto poco a poquito empezó a preocupar al Imperio Romano. Y aquí viene precisamente el primer problema con el Imperio Romano, que surge precisamente la primera persecución a los cristianos con Nerón, precisamente por este cambio social que significaba, aunque son poquitos, pero la simpatía entre los esclavos y los campesinos es grande. Y el cristianismo empieza a ser un verdadero problema para el Imperio Romano. ¿Y qué hay que hacer? Eliminarlos. Y entonces viene precisamente la primera persecución de los cristianos en Roma. Y claro, la primera persecución fue en la capital del imperio, que fue precisamente en Roma, se extendió a otras poblaciones cercanas, etc. Esta persecución de Nerón. Y en estos primeros 50 años el cristianismo, fíjense que el cristianismo realmente digo, son cosas que tuvieron un gran acierto, porque César Augusto, ya ven que a él le tocaron, él gobernó en un tiempo muy pacífico, y entonces César Augusto, él gobernó 30 años en Roma. Entonces en 30 años, como no hubo guerra, entonces había dinerito, y entonces César Augusto lo que hizo fue hacer caminos y caminos y caminos en todo el Imperio Romano, y trazó rutas marítimas, rutas terrestres, rutas ecuestres, o sea, rutas y caminos y caminos y caminos y caminos. Oigan, imagínense, caminos hasta más de 5,000 kilómetros. Caminos que iban desde Roma hasta las Galias, hasta España. Bueno, el camino hasta Finisterra. Finisterra es hasta España prácticamente, hasta la orilla del mar. Y llegaban allí y decían, pues aquí no hay nada. Por eso se llama Finisterra.
Dice, aquí se acabó la tierra. Y caminos. Entonces hubo muchos caminos y entonces con la llegada del cristianismo, los cristianos aprovecharon todos estos caminos marítimos, terrestres y ecuestres para llevar el mensaje del cristianismo por todo el Imperio Romano. Hay una carta muy interesante de un cónsul que le escribe al emperador y le dice, ¿qué hago? Le dice, ¿qué hago con los cristianos? Dice, ¿qué hago? Dice, porque a los cristianos los encuentras en las ciudades, los encuentras en los pueblos, los encuentras en los pequeños ranchitos. Dice, los encuentras en la calle, en los caminos, los encuentras por todos lados. Dice, los cristianos se han multiplicado como una plaga. Dice, ¿qué hago? ¿Los matamos o los dejamos? Dice, pero tengo que decir una cosa. Dice que los cristianos, aunque son una plaga, sin embargo, son muy buenos ciudadanos. Y esto es lo que vamos a ver precisamente en las cartas católicas, cómo ellos fundamentan precisamente la ciudadanía.